Bueno, pues buenos días. Vamos a iniciar con la sesión de la semana 6, correspondiente a la semana 6, donde pues vamos aquí corresponde un repaso. Vamos a llevar a cabo el repaso eh, de todos los temas vistos durante el curso. También quisiera comentarles que mi recomendación es que no se atrasen, entreguen sus trabajos lo antes posible. Acuérdense que la plataforma ha estado fallando, ha tenido algunos problemas, entonces, pues cuando las plataformas y los sistemas por cuestión de concurrencia se saturan, bueno, pues fallan. Entonces yo sí les recomiendo que tomen sus previsiones. ¿Cómo se llama? Por otro lado, pues chequen, hagan sus tareas con tiempo, organícense, acuérdense que también tienen cargas de trabajo eh, importantes con otras actividades que ustedes realizan. Entonces, si quieren realizar con éxito su, este, eh, su materia, pues entonces, pues nada más organícense, ¿no? Entonces, no dejen todo para el último. Es por experiencia propia, no es definitivamente lo más recomendable. Siempre salen inconvenientes o imponderables que no podemos manejar, ¿no? Entonces, con tiempo siempre se pueden manejar estos imponderables y se pueden eh, tomar acciones correctivas. Sin tiempo, bueno, pues todo eso sale apresurado y entonces resulta que lo más probable es que muchas más cosas salgan mal. ¿Ok? Bueno, entonces, como dije, vamos a dar un repaso de todos los temas vistos a lo largo de la materia, ¿no? Que es estrategias de segmentación para sectores industriales. ¿Ok? Bueno, lo primero, el primer tema, pues que se habló, que está en la materia, pues es la definición de segmentación en el sector industrial, ¿no? Y entonces, pues el objetivo, ¿no? Es entender cómo definimos un mercado objetivo, ¿no? Porque no, primero que nada, pues no tengo los recursos infinitos como para poder atender al mismo tiempo todo el mercado, ¿no? Absolutamente todo el mercado. Entonces, pues no lo tengo y entonces definitivamente tengo que definir dónde me conviene más de acuerdo a mis recursos, ¿no? Y de acuerdo a las posibilidades de entrar con éxito en esos mercados, ¿no? Entonces, uno de las situaciones típicas que tienen las empresas es que cuando ya sobrepasaron cierto tamaño, pues y tienen una operación, vamos a decir, exitosa, pues entonces buscan mercados o buscan segmentos adicionales a quien atender. Entonces, esta es una de las primeras cuestiones que deben de plantearse, ¿no? Es decir, ¿a quién o hacia dónde me tengo que dirigir? Entonces, bajo esa consideración, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que definir de alguna manera, ¿no? Este, cómo, cómo debo o cuáles serían los criterios para poder atender un mercado de la mejor manera y que me cueste
lo menos posible, ¿no? El menos esfuerzo posible y que pueda penetrar ese mercado, ¿no? Eh, digo, en condiciones reales, pues digo, condiciones ideales, pues sería un mercado donde no estuviera atendido o estuviera mal atendido, entonces sería fácil de entrar, pues porque los clientes estarían inconformes o estarían buscando opciones donde no las encuentran y entonces pues yo sería rápidamente aceptado, ¿no? Entonces, pues ese sería una consideración ideal, pero pues esos mercados son muy, muy, muy difíciles de encontrar, ¿no? Entonces, bueno, ahora hablábamos de qué criterios debemos de utilizar para encontrar estos mercados. Bueno, pues primero, primero debo llevar a cabo pues, cierta investigación para poder identificar estos mercados. Es decir, debo ¿cómo se llama? Poder definir exactamente, ¿no? Mercados que a mí me interesan y que quisiera yo atender. Entonces tengo que identificarlos, ¿no? Perfectamente. ¿Por qué? Porque la identificación significa entender cuáles son sus características, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus procesos y procedimientos, cuáles son, quién está ahí en la competencia, quién los atiende, qué productos y o servicios están demandando, qué es lo que más valora estos mercados, etcétera, ¿no? O sea, identifico las características comunes de esos segmentos para poder entonces, posteriormente, después, llevar a cabo un análisis. Ahorita hablamos de eso. Pero tengo que conocerlos, ¿no? Tengo que saber como en el mercado de consumo, pues llevamos a cabo, ¿no? Lo mismo, llevamos a cabo estudios de mercado, ¿no? Para el mercado de consumo. Acá lo hacemos estudios ¿cómo se llama? Estudios y análisis, investigación de mercados, pero específicamente para los mercados industriales donde me interesa, ¿no? Poder participar. Entonces, eso significa, pues, llevar a cabo, entender, entender todas estas variables y su ponderación. Cuando hablo de ponderación es qué es lo que más valoran en estos mercados. Eh, y entonces, bueno, también hay que analizar la posición que tienen los competidores acá. Entonces, hay que analizar de qué tamaño es los competidores, qué tipo de mercado es, si es un mercado, ¿cómo se llama? ¿Cómo está conformado? Si hay un proveedor dominante, si hay muchos, si hay pocos competidores, pero de gran tamaño. En fin, hay que entender exactamente qué tipo de mercado tenemos ahí, ¿no? Bueno, entonces todo esto nos lleva a identificar, o sea, la primera variable que tengo o el criterio es, ese mercado tiene que ser identificable, o sea, tengo que conocerlo, ¿ok? Tengo que conocer todos estos aspectos que acabo de mencionar. Luego, por ejemplo, luego lo otro que tengo que entender es, ¿este mercado en qué momento se encuentra? ¿Es un mercado estable? ¿Es un mercado en crecimiento? ¿Es un mercado en decrecimiento? ¿Es un mercado de pocos participantes? ¿Es un mercado pequeñito? ¿Es un mercado exclusivo? ¿Es un mercado, ¿cómo se llama?
eh, de temporada, es un mercado estacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues tengo que entender también cosas como, pues si es un mercado de tendencia, es un mercado de moda o es un mercado, ¿cómo se llama? ¿En qué momento se encuentra el mercado? Si es un mercado maduro, si es un mercado en crecimiento, en fin, todo esto, ¿no? En los ciclos que cualquier mercado tiene. Entonces, pues es también importante porque esto me va a ir identificando, ¿no? Conforme voy pasando por estos criterios para analizar al mercado o los posibles segmentos de mercado, pues entonces me van a ir saliendo lo que se conocen en economía como las barreras de entrada. Estas barreras de entrada, pues son aspectos que hacen difícil el acceso a los mercados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, si yo quiero competir en el mercado por ejemplo, proveer servicios de Internet, ¿no? De repente soy una empresa que se dedica a alimentos, ¿no? Y resulta que un día se despertó uno de los accionistas, el accionista mayoritario, y resulta que dice, ¿saben qué? Vamos a meternos hacia el mercado de las comunicaciones, proveer servicios de Internet, proveer servicios en la nube, proveer... Ok, perfecto. Entonces sus estrategas pues, le van a decir, sí, perfecto. Nada más que eso tiene ese mercado tiene estas barreras de entrada. Ejemplo, ¿qué barrera de entrada obvia o evidente tendría ese mercado? Pues las grandes inversiones que se tienen que realizar para construir las comunicaciones, ¿no? Ya sean de tipo terrestre o aérea, que sería la parte con antenas, ¿no? Eh, o a través de servicios satelitales. Cualquiera de que me diga, cualquier combinación o cualquiera de estas opciones, pues supone grandes inversiones, porque son, imagínense, hay dos tipos de sistemas, ¿no? Unos sistemas de transmisión, es decir, que toda la información, ¿no? La pasan de un punto A un punto B en cualquiera de los sistemas, ¿no? Y de las opciones que acabo de mencionar, pero hay otra, ¿no? Otro tipo de sistemas, otro tipo de equipos que lo que hacen es la conmutación, es decir, ¿qué tráfico va para dónde? ¿No? ¿Qué tráfico de información va para dónde? Entonces, ¿o qué tráfico baja en este nodo? ¿Qué tráfico va para el punto B? ¿Qué tráfico va para el punto C? ¿Qué tráfico? ¿Sí me explicó? Entonces, todos estos equipos tan especializados, pues vuelve un mercado de pocos participantes porque pues esta barrera de entrada pues, es muy difícil de cumplir, ¿no? Además de que, imagínense, yo voy a invertir en un nuevo, en una nueva red, ¿no? En una nueva opción para este tipo de servicios, pero pues el tamaño del mercado no es lo suficientemente grande ni en crecimiento como para poder entonces invertir en tanto y arriesgar esas inversiones, porque no van a ser inversiones de corto plazo, sino van a ser inversiones de largo plazo. Entonces, y los participantes que ya están proviendo los servicios en este mercado, pues están perfectamente posicionados, ¿no? Ya los conocen, puede ser con sus fallas, pero también con sus virtudes, sus inversiones ya se están amortizando,
etcétera, ¿no? Entonces es algo bastante, sería un mercado muy difícil en donde, aunque seas una empresa grandototota, con muchísimo dinero, con muchísimos recursos, pues también te va a costar mucho, ¿no? Poder penetrar en este mercado, ¿no? Entonces, esos son las barreras de entrada, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, el tamaño del mercado, si es un mercado suficientemente atractivo, ¿no? Como para poder entrar, si, podría ser un mercadito pequeño, pero que requiere de gran especialización y puede ser en términos de utilidad muy rentable, ¿no? También hay que evaluar estas cosas, pero pues requiere capacidades especiales, atenderlo, etcétera. En fin, luego viene el crecimiento y qué tan accesible es, ¿no? O sea, si es un mercado en constante expansión y crecimiento, etcétera, bueno, pues está muy bien. Entonces, eso mismo va a atraer, como se vuelve un mercado atractivo porque está en constante expansión, cuando menos a largo plazo se dé en esa perspectiva, va a traer muchos competidores, ¿no? O posibles competidores. Y entonces hay que ver otra vez la accesibilidad, hay que ver estas barreras de entrada que yo mencionaba, ¿no? Entonces hay que ver qué tan accesible, qué tan fácil, qué tan complicado, ¿no? Etcétera. Hay que hacer un análisis completo de cada segmento de mercado. Y bueno, una vez que ya hice mi investigación y todo esto, ¿no? De los mercados, entonces tengo que comparar, ¿no? Todas estas, todos estos requerimientos o condiciones de entrada hacia esos mercados, pues tengo que compararlos contra mis capacidades actuales. Y entonces voy a hacer un gap análisis. Este gap análisis me va a decir qué tanto me falta para poder cubrir o cumplir con los requerimientos de cada segmento. Y entonces eso yo puedo llevarlo a cabo en una evaluación donde me diga exactamente pues, qué me falta, qué tanto me falta para desarrollar, qué capacidad, ¿no? Y también lo puedo costear, ¿no? Lo puedo decir, bueno, este desarrollo me voy a tardar tanto en tiempo y va a costar tanto. Y entonces puedo definir exactamente cuál va a ser el nivel de esfuerzo para poder atender cada uno de los segmentos que yo seleccioné, ¿no? Y entonces, en base a eso, pues voy a ver qué segmentos, ¿no? Con este análisis voy a poder definir claramente y decidir qué segmentos son los que menos me cuesta, ¿no? Para poder entrar. Puedo hacerlo más rápido y con menos esfuerzo. Entonces, lo más probable, ¿no? O lo que yo debo hacer es decidir en base a esto, para poder entonces ir creando, llevar a cabo mi expansión, crear ¿cómo se llama? Penetrar estos segmentos, ir creando riqueza a través de eso y entonces empezar a voltear a ver a los otros segmentos que también para mí son interesantes de participar. Y entonces otra vez voy desarrollando las capacidades, ya sea capacidades que me hagan falta, de alguna manera, puede ser a través de alianzas, puede ser a través de recursos propios, no sé, pero tengo que ir viendo cómo voy a cubrir las necesidades, ¿no? O los requerimientos necesarios para poder acceder a ese mercado.
Ese es así, vamos a decir a grandes rasgos, cómo lo llevamos a cabo, ¿no? Eh, bueno, entonces vamos a ver que dentro de los análisis, por ejemplo, cuando decimos, bueno, ya hablamos un poco de lo identificable, ¿no? Bueno, otra cosa de las interesantes que estamos viendo, por ejemplo, cuando hacemos una segmentación demográfica en los mercados de consumo, pues vamos a decir que vemos edad, género, origen étnico, ingreso, riqueza, estado civil, ocupación, tipo y tamaño de familia, ¿no? Ubicación geográfica. Perfecto. Bueno, pues algunas de estas aplican, pero de otra manera. En los mercados industriales, pues yo, por ejemplo, pues puedo analizar, puedo llevar a cabo una investigación de las empresas, cuánto lleva en el mercado, ¿no? De su edad, cuánto lleva en el mercado, cómo se ha desempeñado a lo largo de los años, cuál ha sido su expansión. Eh, por otro lado, si pertenece a un grupo de empresas, a un conglomerado, perdón, a un conglomerado, a un consorcio, si pertenece solamente a un grupo nacional o si es parte de un grupo extranjero, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto, ¿no? Si cotiza en bolsa, si no cotiza en bolsa, de qué origen es. O sea, ¿por qué? Porque mucho de esto va a ser parte de la idiosincrasia que voy a conocer o que debo conocer. Luego, pues, debo de saber cuáles son sus ingresos, su generación de riqueza, etcétera, ¿no? Entonces, pues esto también es muy importante porque pues voy a poder definir si la empresa o el grupo o este segmento de empresas pues tienen un crecimiento importante, ¿no? Luego, pues hay que ver, por ejemplo, a qué se dedican, cuáles son sus principales productos o familias de productos, ellos a qué mercado se dirigen, cuáles son sus clientes, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Obviamente, bueno, si está considerada una empresa grande, mediana o corporativa, etcétera, ¿no? Y pues por otro lado, pues también dónde se encuentra, ¿no? Cómo está localizada, cómo está organizada, si tiene, por ejemplo, sus oficinas centrales, dónde están, ¿cómo se llama? ¿Cómo está organizada? Si está por unidades de negocio, si está por subsidiarias, si está por oficinas de representación, no sé, las fábricas, si es que produce algo, dónde están distribuidas, etcétera, cuál es el nivel de autoridad de cada una de la parte de organización, en fin, de dónde obtiene sus recursos, si es por recursos propios, si es por recursos por financiamiento, si es a través de financiamiento, a través de bolsa, etcétera, ¿no? En fin, todas estas, ¿cómo se llama? Información que es muy valiosa para ir entendiendo todas estas todos estos requerimientos que tiene las organizaciones. Por ejemplo, otra de las cosas que es muy importante es conocer con quién está aliada, quiénes son
sus aliados estratégicos, es decir, sus proveedores estratégicos, en dónde participan, qué tanto llevan con la organización, cuáles han sido, eh, qué tipo de oferta tienen, en fin, toda esta información que me va a ser fundamental para poder entonces, en un momento dado, competir con ciertas empresas donde, pues es, vamos a decir, muy importante el poder conocerlas, ¿no? Y su grado de alianza, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, algo que es muy importante, también, ¿cómo se llama? Es ver en qué puntos o de qué manera podría representar un beneficio importante para la empresa el poder considerar cambiar a un proveedor, cuando menos en un área por otra, porque el cambio supone, ¿no? Una reorientación de recursos. Es decir, pues yo ya conozco a esta empresa, sus equipos, su forma de trabajar, todo, ya estoy relacionado, pero para yo voltear a ver, no solamente debe representar la solución que me estén proponiendo un beneficio importante, sino también debo de medir todo el esfuerzo que yo tengo que llevar a cabo para poder alcanzar el nivel de relacionamiento y confianza que tengo mi proveedor actual. Entonces, tengo que considerar esto y tengo que ponderarlo para poder decidir, ¿no? Como empresa, si hago este cambio o no. Entonces, esa es una barrera de entrada muy importante. Déjenme platicarles una experiencia que yo tuve cuando estaba eh, trabajando como responsable de la relación con América Móvil. Por ejemplo, aquí eh, nosotros al hacer un análisis de de la red de transmisión de los equipos de transmisión de la red de fibra óptica de América Móvil aquí en México, ¿no? En el territorio nacional, pues nos dimos cuenta que los equipos que tenía llegaban hasta una cierta capacidad, ¿no? Y después de esa capacidad, pues ya tenían que colocar otro producto, ¿no? Y manejar ese tráfico excedente, lo cual complica, ¿no? Porque ya los equipos ya no eran escalables. Entonces, la administración de una red, ¿no? Se vuelve cada vez más compleja en cuanto le vas agregando más nodos, ¿no? Entonces se vuelve más complejo. Entonces, nosotros al llevar a cabo un análisis sobre la red y compararlos con los planes de expansión que tenía la empresa, que tenía América Móvil, lo que hicimos fue diseñar una red donde, basada en nuestros equipos, que sabíamos que, por ejemplo, las capacidades de escalamiento de nuestros equipos, pues sobrepasaba en varias veces cualquier equipo de la competencia. Entonces, eso lo tradujimos, ¿no? Este rediseño de la red, ¿no? Eh, lo diseñamos en base, pues, primero a la configuración actual, lo cual simplificaba mucho esa configuración
de la red que tenían en ese momento y simulando la expansión de acuerdo a su propia información, ¿no? De cómo iban, cuál iba a ser la demanda esperada, etcétera, que ellos, ¿cómo se llama? Estaban pronosticando. De tal manera que entonces, con esos datos, una inversión, una red basada en nuestros equipos, les podía dar un crecimiento sin ningún tipo de cambio, ¿no? Sin ningún tipo de agregarle ningún tipo de equipo, ¿sí? En alrededor de unos 6 o 7 años. En 7 años no tenían que invertir absolutamente nada. Inclusive tenían las posibilidades de tener, por ejemplo, el parámetro de confiabilidad, que es decir, en caso de caída de uno de estos equipos, el poder redirigir el tráfico a través de otros, ¿no? Todo lo que sería el respaldo, configuración de respaldo, etcétera, ¿no? Eh, el switcheo, ¿no? De un equipo hacia otros, distribuyendo las cargas, el balanceo, etcétera, todo esto. Entonces, eh, obviamente, pues nosotros presentamos esta, esta arquitectura, lo cual, pues obviamente para América Móvil significaba una ventaja, ¿no? Una ventaja de costo, de menor complejidad, de menor de reducción en los tiempos de mantenimiento, etcétera, de operación, etcétera, etcétera, ¿no? Que se reflejaban en un número, o sea, en monto. Y la otra cosa es que nosotros forzamos una prueba para demostrar que efectivamente los equipos de la competencia no tenían capacidad de ser escalables. Y entonces, pues, como son equipos que manejan altas potencias, porque la transmisión se lleva a cabo a través de rayo láser, ¿no? A través de la fibra óptica, pues los equipos simplemente cuando querían sobrepasar ciertas capacidades se quemaban. Y entonces nosotros demostramos, ¿no? A través de estas pruebas, que efectivamente, pues, los equipos de la competencia a ciertos niveles de manejo de capacidad, pues no eran confiables. Entonces eso convenció de manera definitiva a la empresa a cambiar hacia hacia la arquitectura que nosotros propusimos. También, pues les dimos la opción, ¿no? Obviamente, de decir, una cosa fue enseñar la red ya completa, ¿no? Como debía quedar al final, pero también dimos la hoja de ruta para poder decirles, miren, las inversiones pueden ser de esta manera, en fin, y eso pues abrió sin duda el camino desde el punto de vista financiero para poder llevar a cabo las inversiones necesarias y poderse cambiar hacia nuestra arquitectura, ¿no? Entonces, vamos a decir, pues quería yo darles esta experiencia como ejemplo de cómo poder entrar en base a los estudios. Uno se da cuenta de que tiene mayores capacidades que la competencia o tiene características que son ventajas competitivas, donde la ventaja competitiva es una característica rara porque los demás no la tienen, difícil de imitar porque los demás van a tener que hacer algún esfuerzo importante que les va a llevar tiempo y recursos para poder alcanzar esa característica, ¿no?
y por lo tanto pues es sostenible en el tiempo, ¿no? Hasta que no logren los competidores imitar esa característica, pues va a ser sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, pero obvias razones, pues la empresa no está estática y sigue desarrollando capacidades, ¿no? En fin, solamente quería mencionar esta situación como ejemplo de cómo se pueden penetrar mercados donde inclusive ni presencia se tenía, ¿no? Muy bien, entonces sigamos adelante. Eh, la segmentación, bueno, vamos a ver que hay algunas características de sectores industriales, como puede ser, normalmente, pues tienen, pues, ¿qué compran los mercados industriales? Compran, pues, sistemas, equipos, herramientas, instalaciones, etcétera, ¿no? También compran materias primas o productos que van a ser o que se llaman subensambles, que después van a ser integrados en otros o ensamblados en otros sistemas, ¿no? También hay pues considerados lo que yo llamo como compras estratégicas, ¿no? Que son las de largo plazo, en las cuales pueden intervenir gran parte de la organización porque tiene que ser evaluada desde todos los puntos de vista de la organización, porque son inversiones que se van a realizar de largo plazo, es decir, una vez tomada la decisión, pues significa que ese proveedor se va a quedar con el cliente durante muchos años, o eso es lo que espera el cliente, ¿no? Entonces, por lo tanto, las decisiones, el proceso de evaluación o el proceso de compra es muy detallado, muy cuidadoso, tiene reglas de operación, tiene ciertas condiciones, etcétera, ¿no? De tal manera que en la medida de lo posible garanticen y justifiquen las decisiones que se toman. Luego, pues hay decisiones, hay compras que no requieren la intervención de todos los demás departamentos, ¿no? Que puede ser que nada más involucren a uno o a dos departamentos y por lo tanto son compras que puedan ser realizadas de menor complejidad, que tampoco tienen tanta trascendencia y que tampoco son tan complejas. Y las otras son que cualquier proveedor pues puede ser cambiado en cualquier momento, ¿no? Y probablemente las decisiones tengan que ver mucho con precio, ¿ok? La última tipo de compra. Entonces, hay que entender eh, cómo es que se lleva a cabo, cuál es su proceso, ¿no? De cómo se lleva a cabo las compras. Luego, por ejemplo, hay empresas que sus departamentos de compras son los que son los encargados de llevar las compras. Todos los demás departamentos, cuando quieren realizar alguna compra, mandan sus requerimientos o sus especificaciones hacia el departamento de compras y este departamento de compras concentra todo el proceso de compras, ¿no? Es decir, pues, si es una compra compleja o estratégica, pues se define un proceso en el cual pues va a definir en cada momento de ese proceso cuándo entra cada departamento y define su participación, ¿no? Pero el que lleva el control de todo el proceso de adquisición, pues es el departamento de compras.
No importa si es una compra estratégica o si es una compra, ¿cómo se llama? Cotidiana, si es una compra, no sé, de cualquier otro tipo, ¿no? Pero aquí, pues en el esquema, ¿no? Es que todas las compras se concentran en el departamento de compras. Es quien organiza y define los procesos de compra y los controla. Ese es un esquema. Hay otros esquemas, porque así están organizados, donde vamos a decir, cada departamento, ¿no? O cada función es responsable de sus propias adquisiciones. Ahora, ellos llevan a cabo el proceso de compra, pero tienen que cumplir con ciertos lineamientos, y solamente pueden realizar compras que no sean de tipo general. Es decir, el departamento de sistemas no compra sus propios papeles de baño para el área que ellos ocupan. No, esa no. Pero sí, por ejemplo, son responsables de la compra de aplicaciones o sistemas de software, ¿no? O contratar servicios, por ejemplo, de, no sé, de servidores o de servicios en la nube o capacitación en sistemas o de asesorías en sistemas. Todo esto, ¿no? Lo lleva a cabo este sistema, pero el sistema de producción también es responsable de adquirir o de definir cuándo llevar a cabo sus adquisiciones, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a proyectos de expansión, de acuerdo a proyectos de actualización, de, de acuerdo a proyectos de sustitución, no sé, lo que sea. Pero cada departamento se hace responsable de sus propias adquisiciones, de lo que tiene que ver con su core. Y, por ejemplo, hablando de sistemas, ¿no? Por ejemplo, de departamentos, pues cada uno de los departamentos tiene que cumplir con ciertas reglas. Estas reglas no las dicta cada departamento. Las dicta, por ejemplo, un departamento de Contraloría de la organización. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir con estas reglas, ¿no? Pero ellos se encargan de realizar y de manejar y de controlar sus adquisiciones. Ahora, posteriormente o también puede ser durante los procesos de adquisición, Contraloría, ¿no? Está presente para verificar la validez de estos procesos y que se cumplan las reglas en los cuales ellos han estado, ¿cómo se llama? Que ellos han estado controlando cada departamento. Entonces, quien garantiza que se cumpla de manera correcta las operaciones, pues es el Departamento Contraloría, ¿no? Eso es, normalmente es su función, es el que lleva a cabo las auditorías para ver que todo mundo esté funcionando de acuerdo a las reglas acordadas y que no se salten ni procedimientos, ni obvien procedimientos, ni hagan algún otro tipo de cuestiones que no van de acuerdo con las buenas prácticas, ¿no? De las organizaciones. En fin, esa es otra de las características que podemos encontrar en los mercados industriales. Industriales, sí. Eh, eh, Hay que ver que, por ejemplo, a las compras estratégicas, si bien uno de sus criterios es adquirir a un precio adecuado, ¿no? No es el principal factor cuando estamos haciendo una compra estratégica.
en realidad las compras estratégicas tienen que ver más con el cumplimiento de las especificaciones y que mejor se adecúan a la operación de la organización. Obviamente todo esto con las mejores condiciones posibles, pero no es el factor decisivo. Déjenme ponerles un ejemplo. Si yo tengo un competidor A y un competidor B, ¿no? En los cuales ya están en la final y sus ofertas son las que pasaron ya los análisis de todos los departamentos. Solo falta la decisión final. Y entonces vamos a decir que el competidor A tiene el mejor precio, pero el competidor B tiene la mejor solución desde el punto de vista técnico, operativo, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se hace, ¿no? Es tratar de negociar unas mejores condiciones con el competidor B. Sin embargo, se reconoce que el precio puede ser mayor porque la solución es mejor, ¿no? Y así se percibe por parte del cliente. Entonces, muy probablemente, como es una decisión de largo plazo, entonces pese más los factores técnicos, operativos, de capacidades, que el precio. Entonces, decida por el competidor B. ¿Ok? Ese es el ejemplo que les puedo dar. Muy bien. Hay también pues, los segmentos del sector industrial, ¿no? Que pues vamos a ver que en el sector industrial pues hay ciertas bases para la segmentación. ¿No? Y dentro de estas bases para la segmentación, pues es eh, qué tanto me diferencio de los demás, ¿no? ¿Qué tanto puedo yo ofrecer valor a un cliente, pero que este valor sea percibido por el cliente? Si es así, entonces sí tengo una diferencia con respecto de mi competidor. Y entonces tengo amplias posibilidades de establecer una relación comercial con con los clientes, ¿no? Entonces, vamos a ver que eh, podemos identificar algunas situaciones en el mercado industrial. Una sería una primera compra, donde puede ser una prueba, ¿no? Otra puede ser compra reciente, ¿no? Y por otro lado, eh, ya una compra de sofisticación, donde ya pues intervienen otros aspectos. Eh, entonces, vamos a ver que dependiendo del tipo de productos y servicios que nosotros estemos ofreciendo, pues vamos a entrar en algún tipo de clasificación. Lo importante acá es encontrar la manera de diferenciarnos. Es decir, que el cliente perciba que nosotros tenemos una característica valiosa para él. De esa manera, entonces, sí, nos estamos diferenciando de la competencia. Si este valor es percibido por el cliente, entonces sí, como decía, pues tenemos varias posibilidades de relacionarnos comercialmente. Por otro lado, pero esto requiere, fíjense, esto es algo muy importante, pero requiere de varios estudios. Y estos estudios significa que estamos, ¿no?
que estamos realizando, ¿cómo se llama? Un estudio de reconocimiento, ¿no? De entender qué es lo importante para el cliente, qué es lo común para el cliente, qué es lo que ya obtiene para el cliente, qué quisiera tener el cliente que no tiene, etcétera. Entonces tengo que identificar dentro de todas estas, dentro de lo que realiza el cliente, cuáles son las características o capacidades o ventajas que anda buscando el cliente que no ha encontrado o que ha encontrado pero que no considera completas, etcétera. En fin, de tal manera que nosotros identificando esto podamos ver si nosotros podemos cumplir de mejor manera, ¿no? Que los competidores actuales y de esa manera podernos diferenciar. No es fácil, no es fácil, sino imagínense, todo mundo nos diferenciaríamos, ¿no? Entonces, es algo que parte, ¿no? Que parte de los estudios y luego hay veces que los estudios, entre más profundos, pues nos van a dar lo que se llaman los insights. Aquellas cosas, ¿no? No detectabas en un primer nivel de estudio, pero sí en estudios más profundos que nos van a dar esas, esos requerimientos latentes que no han sido cubiertos y que el cliente los tiene ahí como dormidos porque no hay nadie que le ofrezca algo para poderlos cubrir, ¿no? Entonces, o que el cliente de repente diga, ay, caray, esto me interesa porque yo puedo a su vez convertirlo en una ventaja competitiva que me diferencie de mis competidores. Entonces, yo le estoy dando las posibilidades para que él también compita de mejor manera con los clientes, con sus clientes en el mercado donde él compite, ¿no? Entonces, también es esto muy, muy interesante, ¿no? Eh, es una búsqueda constante, es una búsqueda laboriosa, es una búsqueda donde significa que es una parte de nuestra organización siempre tiene que estar investigando, siempre tiene que estar detectando, siempre tiene que estar eh, informándose, tiene que estar, eh, ¿cómo se llama? Por decir así, ir llevando a cabo encuestas, pero no solamente encuestas, sino tratando de obtener esos insights, ¿no? Eso es lo que les quiero traducir, les quiero transmitir en esto, ¿no? Que es muy importante entender, por ejemplo, cómo podemos generar valor para el cliente. Déjenme darles un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de muy creativo que a mí siempre me pareció muy creativo. Dos ejemplos muy interesantes, ¿no? Donde, por ejemplo, agencias de publicidad generaron el doble ¿cómo se llama? El doble de las ventas existentes. Uno, ustedes conocen aspirinas, ¿no? Las aspirinas. Bueno, antes las aspirinas, ¿no? En un inicio pues, se tomaba una aspirina y listo. Bueno, cuando una de las empresas de publicidad, de las empresas de publicidad de Bayer, le dijeron, tenemos que incrementar nuestras ventas en cuestión de la aspirina, de este medicamento.
tenemos que acelerar, ¿no? el consumo. Bueno, a un ¿cómo se llama? A la agencia de publicidad se le ocurrió decir que era necesario tomar dos para quitar más rápidamente los dolores. Y entonces así fue publicitada en sus mensajes de publicidad, pues, ¿cómo se llama? Pues enseñó al mercado, ¿no? Esta supuesta relación entre la rapidez en la cual actuaba la aspirina y la cantidad en que se tomaba, ¿no? Estudios posteriores, bueno, obviamente las ventas se incrementaron, pues casi al doble, ¿no? Por esta simple modificación del comportamiento del consumidor. Estudios posteriores demostraron, por ejemplo, que eh, la efectividad de la aspirina en cuanto a velocidad no dependía de si la dosis era aumentada o no, sino, eh, eh, por ejemplo, la velocidad es conforme a cómo es absorbida por el organismo. Entonces, lo mismo, quizás un poquito más, ¿no? Pero muy pequeña, aumentaba, ¿no? La efectividad, la dosis, ¿no? Que se iba al doble, pero no así en el tiempo de efectividad. Entonces, estudios posteriores demostraron que esto, o sea, lo que afirmaban en sus comunicaciones, vaya, no era cierto. Entonces, este es un ejemplo que les quiero dejar. Otro ejemplo que les quiero dejar que también habla de estos comportamientos, ¿no? De cómo también se manejan. Por ejemplo, es en el caso de para lavarse los dientes no es necesario cubrir o ponerle pasta a todo el cepillo. Con simplemente poner una como gota es más que suficiente. Es de hecho hasta es recomendado por eh, ¿cómo se llama? Por los dentistas, que nada más sea una pequeña gota, no todo. Entonces, ese pequeño, esa forma de mostrar cómo se lava y cómo se pone eh, ¿cómo se llama? La pasta de dientes, pues supone un mayor gasto, entonces es un mayor consumo. Eso también a través de imágenes es educar al consumidor y provocar un consumo mayor. Cosas como esta, ¿no? También educan son, por ejemplo, insights que se pueden obtener. Les voy a dar otro ejemplo en el caso de los mercados industriales. Por ejemplo, en el mercado industrial, ¿no? Una, eh, se dijo que en el año 2000, ¿no? Eh, los sistemas se iban a resetear porque 2000, ¿no? Anterior al año 2000, todos los sistemas para ahorrar espacio en los discos o almacenamiento, pues en lugar de guardar 4 cifras, solamente se guardaban 2 cifras, ¿no? Las últimas 2 cifras. Eso reducía a la mitad, por ejemplo, ese almacenamiento específico. Antes, ¿por qué se hacía así? Porque el almacenamiento, ¿no? Los sistemas de almacenamiento eran muy caros. Entonces, por eso se hacía. Entonces, en el año 2000, a una consultora, antes de que llegara el año 2000, ellos, vamos a decir, tuvieron la gran idea de generar negocios para
lo que se llamaban las Big Six, o sea, las empresas más grandes de consultoría en ese momento, ¿no? Y a través de un supuesto reseteo de los sistemas que iba a paralizar todos los sistemas en el mundo, desde los elevadores, los aviones, todas aquellas cosas que utilizaran sistemas electrónicos, ¿no? Sistemas de computación, de computadoras, etcétera, y todo eso. Y llevaron a cabo una campaña muy interesante, ¿no? De miedo hacia la industria, donde tenían que llevar a cabo este cambio, tenían que expandir, ¿no? Todos los sistemas, cambiarlos de utilizar solamente dos cifras, las últimas dos cifras del año, a llevarlas a los últimos, a llevarla a cuatro cifras, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos decían que iba a haber un reseteo a 1900, ¿no? Y entonces iba a haber complicaciones en cálculos, en sistemas. Entonces, pues toda la industria estaba apanicada. Bancos, imagínense aeropuertos, este, todo lo que llevar a cabo sistemas, ¿no? Todas las empresas. Entonces, todo el mundo contrató servicios para llevar a cabo estas modificaciones. Entonces, fue la época donde pues estas Big Six se volvieron pues más que o sea, crecieron sus negocios, los expandieron brutalmente. Años más tarde, ¿no? Se vio que el cambio del año 2000 no iba a tener ningún efecto en los sistemas y se demostró en varios sistemas. Entonces, esto ya nunca más se dijo y se ha hablado, pero ustedes lo pueden buscar en internet sobre el Y2K, ¿no? Es Y2K, ¿no? E investigan acerca de esto. Y entonces, pues aquí tenemos otro ejemplo de cómo un insight, que es precisamente este supuesto reseteo, iba a causar estos problemas y cómo se utilizó esto para generar estas grandes ganancias, ¿no? Bueno, quizás no, quería yo nada más comentarles, ¿no? Luego tenemos algo que habla sobre el modelo de Michael Porter para lo que son, cómo se modela una organización y lo divide en lo que son las actividades primarias, que son la razón de la operación de esta organización, ¿no? Y las organizaciones de apoyo que, aunque no forman parte de esto, son necesarias porque ayudan a administrar y a manejar y a controlar todo el negocio. Entonces, estas actividades, pues van desde el aprovisionamiento o lo que es la logística de entrada o lo que son la proveeduría, y luego viene, por ejemplo, las operaciones o la parte de transformación, ¿no? De estas materias primas o de estos productos o lo que sea, se lleva a cabo la transformación, puede ser en productos, también en entrega, ¿no? En la logística de entrega, no, perdón, en lo que es la elaboración del servicio, y luego viene la logística de salida, que es la logística de entrega, ¿no? También está la parte estratégica, que es la mercadotecnia y las ventas. Las ventas estamos hablando siempre de corto plazo y la mercadotecnia estamos hablando de mediano y largo plazo, ¿no? Son actividades que tienen que ver con la evaluación de los mercados, la evaluación y monitoreo de los competidores, la detección de oportunidades, la detección de amenazas,
etcétera, ¿no? Es la mercadotecnia, el desarrollo de nuevos productos, el aprovechamiento de oportunidades, no sé, ¿no? El desarrollo de capacidades únicas como ventajas competitivas, etcétera. Y luego está, pues, la parte ya una vez entregados los equipos o el servicio o, en este caso, principalmente equipos, sistemas, lo que sea, bienes, la empresa lo que quiere es que siempre que haya algún tipo de falla, alguna, y en las primeras etapas, ¿no? De introducción, pues siempre hay desconocimiento y de los sistemas, de los equipos, de su uso, etcétera. Pues entonces necesito que alguien esté atrás, alguien que me ayude a ir llevando a cabo e ir eliminando estas fallas y ir mitigando todos estos problemas. De tal manera que llegue un momento en el cual la operación sea óptima, pero siempre con el respaldo de mi proveedor. Entonces, este es ¿cómo se llama? Este es un momento, es una actividad muy importante que las empresas valoran mucho, ¿no? Y más cuando estamos hablando de compras estratégicas, una de las cosas que más se valora es precisamente esta etapa de soporte, ¿no? ¿Qué pasa si el sistema falla? ¿Qué pasa si tengo problemas con esto? ¿Qué pasa si mi equipo no ha entendido correctamente esto? En fin, son estas preguntas que deben ser respondidas y que deben de tener una respuesta clara y contundente de los proveedores, que forma, de hecho, parte de las ofertas, ¿no? Y que a veces esta esta parte de la oferta es la que decide la compra, ¿no? Porque puedo ser, imagínense que yo puedo tener una oferta de la mejor tecnología, esto, pero no hay soporte aquí en México. No hay, significa que cada vez que tenga yo falla o que necesite una parte o que necesite yo una consulta o todo esto, pues no hay soporte aquí en México, me tengo que comunicar con alguien en Estados Unidos y mi personal no habla inglés, eh, entonces tengo problemas de comunicación, las partes las tengo que pedir y me tengo que esperar en una cola de espera, no sé cuánto, tengo que importarlas yo, en fin, y tengo que yo contratar, por ejemplo, los servicios de alguien que venga, ese alguien que venga, pues es un extranjero que habla en inglés, no sé cómo, no, mi personal otra vez no habla inglés, entonces, pues es un problema. Entonces, lejos de ser una solución, esto puede convertirse en un problema. Entonces, prefiero quizás no tener una solución, vamos a decir, eh, de state of the art, ¿no? O sea, la más vanguardista, pero sí requiero una que cumpla que cumpla con mis requerimientos, pero que además tenga soporte en México, ¿no? Tenga forma de cómo ayudarme en caso de necesitar, ¿no? Entonces, esto es bien importante, ¿no? Eh, hay, eh, vamos a decir que los pasos para segmentar, ¿no? El mercado, ¿no? Una es la definición del mercado a segmentar. Hay que identificar y seleccionar qué criterios voy a utilizar para segmentar, ¿no? Puede ser segmentación geográfica, filmográfica, por beneficios, por uso del producto, según las características de las organizaciones,
etcétera, ¿no? O alguna combinación de ellas, ¿no? Entonces, hago un análisis de características del segmento, ¿no? Tengo que conocerlo, tengo que validar esta información para ver si hay pequeñas diferencias entre los segmentos, microsegmentos o nichos. Hay que seleccionar, o más que seleccionar, yo diría priorizar, ¿no? Esos segmentos, ¿no? Y en base a mis capacidades. Definición de las políticas, estrategias empresariales aplicables a cada segmento objetivo, ¿no? Y básicamente eso, ¿no? Luego tenemos eh, lo que son las variables de segmentación, ¿no? Estas variables de segmentación, pues está el producto en sí, ¿no? Y esta es una variable donde yo tengo, aquí los mercados están demandando un producto con ciertas características, ¿no? Y yo tengo que adaptar mis productos actuales a estas necesidades y requerimientos, ¿no? Entonces tengo que conocer esa parte. Eh, y estos productos pues me van a suponer cambios en mi operación. Puede ser en las presentaciones, en los empaques, en mi línea de producción, en mis materias primas, en mis recetas, etcétera, ¿no? Tengo yo que, en mi forma de operar, en mis procesos, en mi logística de entrega, etcétera. Entonces, yo tengo que adaptar a la organización a los requerimientos que me exige este mercado, ¿no? Entonces, habrá cosas que me cuesten menos esfuerzo y habrá cosas que me cuesten mayores esfuerzos. Ese es el gap análisis que yo les decía. Luego, pues hay que analizar el tipo de comprador, entender cómo compra, cuál es el proceso de compra del comprador, con qué cosas tengo que cumplir y con qué cosas, qué requerimientos tengo que eh, llevar a cabo para poder realizar la venta. Les voy a poner un ejemplo que es muy común. Tengo eh, empresas que, que llevaban a cabo o tenían a cabo, ¿no? Prestación de servicios principalmente con empresas pequeñas y medianas. Y entonces, déjenme ponerle porque ya está acabando. Aquí está, ahí está. Que llevaban a cabo sus operaciones con pequeñas y medianas empresas que no tenían tantos requerimientos que cumplir. Además, sus relaciones pues, eran más de confianza y etcétera. Entonces, sus procedimientos no eran tan rígidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por el éxito que tenían, se les ocurrió irse a un mercado más grande, mercado de corporativos, donde pues, las exigencias son muy puntuales porque sus procesos están muy bien definidos y en cada paso del proceso se tienen que cumplir con ciertos requerimientos, si no, no se avanza. Entonces, una de las cosas fundamentales, digo nada más para ponerles un ejemplo, es que estas empresas, eh, aunque tenían relación con las personas, pues las personas son parte de un mecanismo dentro de una organización y las organizaciones funcionan a través de los procesos, no a través de las personas. Entonces, en cada parte del proceso se tienen que cumplir ciertos requisitos
y el sistema no permite avanzar. No es que haya personas que permitan que avance, ¿no? Sino el mismo sistema tiene estos mecanismos para que si no están cubiertos los requisitos, no se pueda avanzar. Entonces, el desconocimiento de esto y el desconocimiento de los procesos, pues a estas empresas que les digo, eh, por, por confiar en lo que les decían las personas que conocían, llevaron a cabo la entrega de ciertos servicios, pero sin una orden de compra, ¿no? Que es fundamental para que el proceso sea reconocido. Es decir, en las organizaciones, por ejemplo, una orden de compra no significa que es solamente un papel, sino que hay un presupuesto definido y aceptado que respalda esa orden de compra. Entonces, al no tener una orden de compra, pues no existe, ¿no? No existe un proceso, no existe un flujo en el cual va a continuar esta orden de compra. No existe, no hay nada. Entonces, el tratar de hacer las cosas al revés, ¿no? Pues llevó a la quiebra a varias empresas que yo conozco, porque no había forma, ¿no? No hubo forma de justificar ese gasto, ¿no? Justificar esa inversión de esos servicios que se entregaban. Aunque hubiera prueba de que se habían entregado, no cumplía con los requerimientos del proceso, que fue, que era la parte, vamos a decir, en las organizaciones hay veces que siendo externo hay partes del proceso que no se ven. Y por ejemplo, la parte que no se ve para otorgar una orden de compra es precisamente la autorización de presupuesto. Es decir, ya hay dinero asignado a un proyecto, ¿no? Cualquiera que este sea. Entonces, existe un presupuesto y contra ese presupuesto, pues se va a otorgar una orden de compra. Entonces eso nunca ocurrió, no hubo antes este previo. Entonces no hay forma de cómo hacer avanzar algo si no existen los pasos previos. Entonces, desafortunadamente, pues no hubo forma de, de que se regularizara esto y cambiaron, pues como en toda la vida de las organizaciones, cambiaron personas, entraron nuevas, en fin, y simplemente se perdió el contacto que se tenía y pues la organización no reconoce nada, pues porque no había ningún tipo de responsabilidad por parte de la organización. Lo que había una responsabilidad, pero con la persona y la persona pues no hizo el trabajo previo que es la negociación del proyecto y la asignación de recursos para ese proyecto. Entonces se saltó las trancas, pero desafortunadamente se llevó entre las patas, ¿no? Disculpen la expresión, a estas organizaciones. Pero la organización, por desconocimiento de cómo opera la organización, cómo operaba la organización, tuvo este problema. Entonces, una de las cosas fundamentales es conocer a las organizaciones de cómo compra, cuáles son sus procesos, qué tengo que cumplir, qué se debe cumplir internamente para poder entonces respaldar cualquier inicio o entrega o lo que sea de los productos o servicios. Entonces, es ahí el error por el entusiasmo o por eh, la euforia que da a veces el poder decir, ya entramos a esta organización, ya estamos entregando, ya estamos participando, pero en realidad no lo está, ¿no? Entonces, tiene uno que ser muy estricto
en conocer estos nuevos clientes, cómo operan, cuáles son sus procesos, cuáles son sus procedimientos, cuáles son sus requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, es algo que es bien importante de tomar en cuenta. Eh, También, pues los canales de distribución, no es lo mismo que me pidan entrega en un punto o entrega en 20 puntos, ¿no? Eso me va a suponer pues, un aumento en el precio. Entonces, yo antes de negociar un precio, yo tengo que conocer las condiciones en las cuales me van a pedir que yo les venda. Y entonces tengo que hacer un costeo de todo lo que me van a pedir para poder cubrir, ¿no? Todo lo que me van a pedir. Me van a pedir condiciones de entrega, me van a pedir condiciones de financiamiento, me van a pedir condiciones de producto, me van a pedir condiciones de empaque, me van a pedir condiciones, ¿cómo se llama? De exhibición, de promociones, en fin. Entonces, todo eso lo tengo que tener considerado porque eso supone un costo. Y entonces, si no hago estas previsiones, pues imagínense, las empresas quiebran. No puedo cumplir con algo. Y esto son exigencias que tienen pues, las empresas. Déjenme darles un dato. Walmart. Walmart, por ejemplo, pues me pide para yo entrar, ¿no? Son 90 días de financiamiento. Pero vamos a decir que esos 90 días de financiamiento son nominales, es decir, son en teoría. ¿Por qué? Porque a veces lo que hacen es que de que yo entrego hasta que se vende el producto, entonces es que me paga. Pero puede ser que haya productos que se vendan, ¿no? En un cierto tiempo, pero habrá otros que no se vendan. Entonces el tiempo sigue corriendo. Entonces yo tengo que medir esos impactos para poder ver, ¿no? Que efectivamente no estoy perdiendo dinero. Entonces tengo que calcular el flujo, ¿no? Tengo que calcular la conversión del dinero, es decir, el flujo de efectivo de dinero, es decir, entre que yo invierto y yo lo recupero. Todas estas cosas son fundamentales para administrar a mi, a mi operación porque pues tengo que ajustarme, ¿no? Porque si no, pues de dónde voy a obtener los recursos de financiamiento. Y es decir, si yo los pido, entonces tengo que incluir dentro de mis costos lo que me está costando el que me presten los recursos, es decir, los intereses que yo tengo que pagar por ese servicio de deuda que estoy adquiriendo. Entonces tengo que cargarlos en la operación y tengo que ver cuánto tiempo voy a tener que echar mano de ese financiamiento hasta que tenga recursos propios para poder financiar. Pero también tengo que, ahora, si yo lo hago con recursos propios, significa que yo estoy teniendo un costo de oportunidad en lugar de invertirlos en otro lugar, ¿no? Donde me pueda ser más rentable, ahora esos recursos me están costando porque los tengo invertidos para poder penetrar ese mercado. Entonces, ese costo de oportunidad también lo tengo que incluir. ¿Sí me explicó? Entonces, yo tengo que hacer una buena planeación de todo esto. En ubicación geográfica, bueno, pues tengo que entender qué tanto me cuesta llegar a las ubicaciones geográficas para poder atender cómo me piden que, ¿cómo se llama? Atienda a la organización, ¿no? Entonces, tengo que ver todos esos datos. Y por último, vamos a ver eh, los segmentos de producto, ¿no? Es decir, el producto en sí, el producto en sí pues va a cambiar de tamaño, va a cambiar de presentación. Si yo lo estaba manejando bajo una presentación específica, pues quizás ahora los empaques van a ser otros. Acuérdense que los empaques tienen tres funciones principales. Una es que tiene que
preservar, ¿no? Tiene que proteger lo que es la integridad del producto, es las deformaciones, etcétera. Y segundo, en todo el manejo de la cadena de suministro, ¿no? Luego está la de conservar todas sus características, ¿no? Por ejemplo, su frescura, el sabor, el deterioro, etcétera. Tiene que conservarlo hasta que el consumidor lo consuma. Y ya como una característica adicional es que tiene que reflejar una imagen, tiene que vender, ¿no? Tiene que preservar y tiene que construir imagen, tiene que identificarlo, el empaque, todo eso. Pero estas dos son las principales de por qué existe el empaque, ¿no? Por eso hay empaques tan sofisticados. Eh, entonces, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver cuántas estivas se tienen que manejar. Entonces, si el cliente me pide que tenga una estiva de 5, ¿no? Que los empaques soporten 5 estivas, pues imagínense, ¿no? ¿Cómo lo voy a lograr? Los empaques tienen que soportar esto, tienen que ir de acuerdo a especificaciones. En fin, y no sé, ¿no? Por decir un número. Y tienen que soportar toda la manipulación, el manejo, etcétera. Entonces, también tiene que ser transportado bajo ciertas condiciones, porque hay productos, imagínense transportar helado o transportar chocolate, ¿no? Y en tiempo de calor, bueno, pues tiene que ir refrigerado, ¿no? En fin, y hay productos que tienen que ir congelados, que son otra condición. Entonces, todo esto pues tiene que ser considerado. Entonces, todo esto que las condiciones de entrega pues, mm, me suponen costos. Entonces, una cosa son los volúmenes, el tamaño, las especificaciones, el producto físico, el empaque, qué insumos tienen que ser insumos específicos, por ejemplo, deben de cumplir con ciertas normas, que además deben ser comprobables, etcétera, debe tener certificaciones, en fin, ¿no? También puede haber características tecnológicas, no sé, ¿no? Puede haber estas cosas. Y bueno, ya hablamos del empaque. Y por supuesto, pues tiene que ser un nivel competitivo de precio. El nivel competitivo de precio, pues si mi producto no se diferencia, no hay una característica obvia, ¿no? Que sobresalga contra los demás competidores y que además, perdón, la valore el cliente, pues entonces mi producto va a ser igual al de los demás, pero los demás ya están posicionados con ese cliente. Esos competidores ya tienen una posición, un prestigio, una relación construida. Entonces, yo no puedo vender al mismo precio, tengo que tener quizás un precio de entrada menor, porque yo todavía no tengo una relación. Entonces, pues tengo que suponer esto. Entonces, tengo que buscar algo que mejore mi posición con respecto a la percepción del cliente. Si no, entonces voy a competir solamente el precio y eso es muy difícil de sostener. Eso no, el precio no se considera ventaja competitiva. ¿Ok? Hay métodos para calcular el precio, ¿no? En base a costos, en base a utilidad, en base a mercado, en base a percepción, eh, etcétera, en base a valor, etcétera, ¿no? Hay condiciones que se deben de cumplir en cada uno de estas posibilidades. Muy bien, pues creo que con esto cubrimos y terminamos todo el repaso de los temas vistos a lo largo del curso. Nos vemos entonces la próxima semana.